Y el propósito del estudio era desarrollar un modelo para determinar si acaso las precipitaciones radioactivas que caían sobre los pastos eran ingeridas por las vacas y luego los materiales radioactivos se quedaban en la leche de la cual iban a alimentarse los niños y entonces pudieran estos sufrir los efectos de la radiación. Entonces yo tenía que desarrollar un modelo para medir radioactividad en baja intensidad en los dientes de los niños que mudan los dientes de leche, ¿no? Entonces yo inicié ese proyecto antes de terminar la carrera y ya después seguí trabajando en ese campo y me fui a estudiar a Francia, en donde hice un doctorado en genética. Pero en genética me empecé a interesar también entre la relación entre genética y cáncer. Y así fue cuando me di cuenta de que había una relación no solo entre las cuestiones hereditarias y esta enfermedad, sino que también había factores ambientales que podían cambiar nuestro patrimonio hereditario y podían ocasionar cáncer. Y de hecho escribí un libro para el Fondo de Cultura Económica que se llama, de la colección La Ciencia para Todos, que se llama Cáncer, Herencia y Ambiente, justamente donde cuento todo este tipo de historias y de relaciones entre esto. Entonces, cuando llegué a México, fui a trabajar al Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde formé un laboratorio que hoy se llama de genética toxicológica, pero antes tenía un nombre muy largo de mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis ambiental. Y el caso es que lo que estudiábamos eran factores ambientales que nos pudieran ocasionar daño genético y a través de ello cáncer o malformaciones al nacimiento. Bueno, entonces cuando empezamos a estudiar esos factores y había el plomo de las gasolinas y había otros metales pesados y había plaguicidas que tenían cloro, etcétera, de repente me empecé a decir, bueno, ¿y de qué sirve que nosotros encontremos que efectivamente esas sustancias producen ese daño si el gobierno no hace nada para protegernos de la exposición a esas sustancias? Entonces, cuando tuve la suerte de que me invitaran a ser directora general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico en la Secretaría de Salud, pues no pude negarme, porque dije, bueno, voy a tratar de que ese conocimiento que adquirí haciendo este tipo de investigaciones pueda llegar, ¿no?, a los tomadores de decisiones y eventualmente quede plasmado en leyes o en reglamentos que controlen los niveles de contaminantes en el ambiente que pueden estar ocasionando este tipo de enfermedades. Y así fue como acepté ese cargo y como bien dices, sin que me hubieran enseñado cómo hacer leyes, reglamentos y normas, me vi involucrada en ese tipo de actividades. Y cuando dejé ese cargo, también tuve el privilegio de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con un propósito muy particular que fue fascinante: preparar el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuya sede es París. De manera que entonces yo, que había estudiado en París durante 8 años, tuve la fortuna de tener que ir a las reuniones de esa organización para estudiar las obligaciones que México adquiriría al ser miembro de ella, ¿no? Y tenían que ver con cuestiones relacionadas con sustancias químicas, con accidentes químicos, en fin, con estos residuos peligrosos. Y bueno, voy a hacer la historia larga corta, terminé siendo directora general de materiales, residuos y actividades riesgosas en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca hasta el año 2000. Nuevamente involucrada en hacer leyes, reglamentos, normas y tomar decisiones en esta materia. Y cuando dejé ese cargo tuve otro privilegio. Además, yo he tenido una suerte en mi vida maravillosa de que me invitaran legisladores en la Cámara de Diputados a elaborar esta propuesta técnica de la ley que les mencioné, ¿no? Y definitivamente cuando dejé ese cargo, es una ley complicada, es aburrida, es repetitiva, entonces yo dije que lo difícil era ahora aplicar la ley. Para esto yo escribí 6 libros para explicarle a todos los ciudadanos cada una de las disposiciones jurídicas de la ley, de dónde habían salido, porque yo creía que todo el mundo tenía derecho a saber por qué hacemos leyes así. Yo creo que soy la única que ha soportado una iniciativa de ley en 6 libros, que publicó la Cámara de Diputados y que están disponibles en mi correo electrónico, gratuitamente. Bueno, pero después empecé a escribir documentos y a enviarlos por correo electrónico para que quien hiciera el reglamento de la ley pues tuviera antecedentes y elementos para poderlo hacer, ¿no? Y resulta que cuando empecé a enviar correos a muchas personas que ni me conocían, estas personas empezaron a protestar y decirme, oye, ¿por qué me estás enviando información que ni te estoy pidiendo, no? Quítame de tu directorio, porque en ese entonces, si uno mandaba archivos grandes, podía llenar la memoria. Bueno, el caso es que
y había gente que me preguntaba, ¿y tú quién eres, no? ¿Por qué me estás enviando información? Entonces fue como abrí mi página electrónica y hasta puse mi foto y mi currículum, porque en este país es muy sospechoso que alguien regale información. Yo creo que seguramente creían que yo les iba a vender algo, o que quería un cargo público, o no, yo no sé qué quería, ¿no? Pero ahora, 10 años después de hacer este ejercicio continuamente de yo me levanto a las 2 de la mañana a escribir y contesto correos cuando alguien tiene alguna duda de cómo aplicar la ley o lo que fuera, bueno, ahora al contrario, es un placer recibir correos de gente que me dice, oye, yo estoy recibiendo tus correos de rebote, ¿no me podrías incluir en tu directorio? Fíjense que eso es maravilloso. Yo soy una de las convencidas de que este país cambiará cuando todos compartamos el conocimiento que tengamos. Esa es la mejor forma de adquirir la riqueza. En ese sentido, coincido con Alvin Toffler acerca de la revolución de la riqueza, ¿no? A través del conocimiento, ¿no? Creo que esto es maravilloso y por eso yo creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo de crear un instituto de la basura, que es sino un acervo de conocimientos para ponerlos a la disposición de quien quiera utilizarlos, ¿no? Entonces, digamos que esa es la historia, pero entonces de repente, como la ley dice que en realidad quien debe cambiar sus conductas es el que genera los residuos, o sea, cada uno de nosotros, y cambiar nuestros estilos de vida, pues entonces ya decidí salir de mi oficina, salir de mi casa e irme. He recorrido este país 2 veces, creando en cada entidad federativa una red mexicana de manejo ambiental de residuos. Yo soy presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos, una asociación civil. Entonces, te comento eso porque yo sí creo que la gente de este país hará el cambio. El día de que cada uno de nosotros asumamos nuestras propias responsabilidades y nuestro propio destino, yo creo que este país va a cambiar porque la gente es maravillosa, tiene una creatividad y un ingenio y un deseo de hacer cosas que hay que aprovechar. Digo, coincidimos, ¿no? Plenamente. Creo que la intención del instituto es justo pensar que no podemos responsabilizar ni esperar a que una ley tenga efectividad porque vemos que no la tenía. Claro, seguramente detrás está la falta de reglamentos y muchísimas cosas que nosotros ignoramos, pero que al final no veíamos clara una aplicación y por eso nos parece muy importante coincidir con alguien con tu trayectoria que, al igual que nosotros, crea que la solución al problema de la basura está en todos, ¿no? En todos nosotros, y que todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Sí, a mí se me hacía inclusive súper lógica la relación entre partir de algo como desde una escala genética hasta un entorno urbano, ¿no? Se veía venir ese momento en el cual si uno tenía como la tendencia, si usted tenía la tendencia de que esto fuera algo aplicable, tenía que suceder. O sea, sí, igual desde un principio es tan abstracto que no se sentía porque está partiendo de algo a niveles casi, bueno, en esa escala, en esa nanoescala, ¿verdad? Hasta llegar a la macroescala se veía venir. Y la otra es de que dentro de la estructura del instituto dijo 2 cosas que son fundamentales. Una es el asunto de cómo hemos encontrado personas que a lo mejor están, o que coinciden en edificios aledaños en la UNAM, ¿no? O que son de departamentos en común y no hay conjunción, ¿verdad? O sea, no se conocían unos o los otros de eso, y creemos que este puede ser un lugar de vinculación de ese tipo de cosas, pero no solamente llegar a ese punto maravilloso estético de la creación del conocimiento, híjole, qué maravilla llegar ahí, sino también de poder apoyar proyectos, ¿verdad? De poder gestar ciertos proyectos, y ojalá que lleguemos a ese punto, porque sería muy interesante, de una manera estratégica y lógica, no nomás que nos apoya que el instituto quede como instituto, sino ver cuáles son las otras prioridades de los otros agentes de cambio, ¿no? Que se lo podamos hacer llegar y observarlo y después decir, no, quiero platicar con esta persona, o quiero discutir este punto, o cómo le hacen, y organizar cosas de esa manera, ¿no? Y ver a dónde nos lleva esto. Bueno.